Entonces empecemos con la clase. Vamos a... Entonces aquí les voy a escribir la regla del cociente. La regla del cociente, lo bonito de esta regla es que si conocemos la regla del producto y en algún momento se nos olvida la regla del cociente, en cierta forma podemos derivar la regla del cociente utilizando la regla del producto. Obviamente esa demostración ahorita no la voy a hacer, pero si en algún momento nos queda tiempo, les puedo enseñar, digamos, cómo obtener la regla del cociente a través de la regla del producto. Lo cual es una demostración muy bonita porque he visto otros libros de texto y cuando demuestran la regla del cociente se meten a la definición del límite y se complican más de la cuenta. Entonces esta fórmula ya había estado proporcionada ya se las había proporcionado en los formularios que les habíamos dado la semana pasada durante el primer laboratorio. Entonces esta la tienen a su disposición también. También tienen la regla de la cadena. La regla de la cadena la vamos a ver el próximo miércoles después del corto. Yo creo que su nota de los cortos ya está disponible en mi U, al igual que la de laboratorio. Posiblemente hoy al final de la clase Silvia les va a entregar las notas de sus cortos y laboratorios, su trabajo. Entonces aquí esta regla del cociente otra vez es la misma idea que la regla del producto. Si conocemos las derivadas de cada una de las partes del cociente o del producto, simplemente la idea es combinar cada una de estas derivadas en los lugares apropiados. Entonces aquí siempre estas reglas tienen su paréntesis que indican, bueno, si f y g son diferenciables, esto quiere decir que conocemos sus derivadas y que no hay ninguna discontinuidad, ni pico ni nada. Hay otro pequeño problema aquí, tenemos que tener cuidado de que nuestro denominador no se vuelva a cero, si no se va a indefinir esta función. Entonces, si cumplimos estas dos condiciones, que conocemos las derivadas y el denominador no es igual a 0, entonces el cociente f dividido g es también diferenciable y aquí ya tienen la regla, ya la pueden escribir. Entonces solo voy a escribir acá y la voy a tratar de escribir con diferentes colores. La derivada de la función de arriba dividido la función de abajo es igual a la derivada de la función de arriba. Esto es f' de x por la función de abajo. Y ahora menos. Este signo menos es un signo bastante crítico que hay que tener muy en cuenta. Pero después, volvemos a escribir la función de arriba por la derivada de la función de abajo dividido la función de abajo elevado al cuadrado. Este es un término nuevo que no teníamos en la regla del producto. Otra forma bonita de tratar de entender por qué el denominador de la función se eleva al cuadrado es por medio de la regla de la cadena. Esa es otra forma bonita de derivar la regla del cociente. Pero en todo caso miremos el procedimiento. Las derivadas van aquí, se combinan bastante similar a la regla del producto, solo que ahora hay un signo menos que hay que respetar. Luego dividimos por el denominador y la mayor parte donde hace la principal complicación de estos problemas es si por ejemplo necesitamos simplificar estas derivadas para determinar dónde la función es creciente o decreciente, dónde tiene tangentes horizontales, etcétera. Otra forma como se puede escribir esta regla es de la siguiente. Entonces ahorita voy a escribir bastantes formas equivalentes. Hay bastantes recursos mnemotécnicos para esta regla. La famosa U y la famosa B. Entonces si es así, vamos a tener U' por B menos U por B',
exactamente lo que estoy escribiendo aquí, dividido b al cuadrado. De una forma bastante informal se puede escribir esto como arriba prima por abajo menos arriba por abajo prima dividido abajo al cuadrado. Entonces esta es otra forma como se puede ver la regla. Entonces aquí, como les estaba diciendo, hay que tener mucho cuidado con el signo. Entonces es necesario recordar dónde va el signo menos. Muy bien, entonces vamos a empezar con ejercicios. Estos ejercicios, los primeros que voy a hacer, vamos a simplificarlos un poco. Luego vamos a trabajar unos ejercicios que, debido a la cantidad de funciones que vamos a estar derivando, simplemente vamos a aplicar las reglas y no vamos a simplificar. Este programa me gustará un montón. Ahorita van a observar qué comportamiento vamos a tener. ¿Sí? Tenemos esta función 9 menos x al cuadrado dividido 9 más x al cuadrado. Y aquí solo les voy a pedir que simplifiquemos el valor de la derivada. Entonces, digamos aquí cómo procedería a calcular la derivada de esta función. Aquí tengo un signo igual que no tiene que existir aquí. Completamente incorrecto. La función de arriba y la función de abajo. Entonces, ¿cuál sería esta derivada igual a? Empecemos con la derivada de arriba. ¿Cuál es la derivada de arriba? Menos 12x. Luego copio exactamente la función de abajo. Luego agrego el signo menos. Luego copio la función de arriba. La función de arriba es 9 menos x al cuadrado. Y luego, ¿cuál es la derivada de la función de abajo? 2x. Entonces aquí pueden ver cómo vamos armando esta función poco a poco. Y luego escribo un 9 más x al cuadrado. Entonces ahorita, para simplificar el denominador, no lo voy a expandir, porque yo creo que eso no va a simplificar la respuesta. Donde miro que pueden haber simplificaciones es en el numerador, porque van a haber un montón de términos que podemos sumar en común. Por ejemplo, tenemos menos 18x, menos 2x al cubo, menos 18x. Y aquí tenemos un más 2x al cubo. Entonces, todo esto, ¿a qué se simplificaría? ¿Qué términos podemos cancelar? Ajá. Y estos dos los podemos sumar. Sí, menos 36x. Entonces pueden ver que la derivada se simplifica en una función bastante fácil de trabajar. Y esto por el momento sería todo. Obviamente, ya conociendo la derivada, podemos hacer una gran cantidad de problemas, como encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto. Si esta es una función de demanda o de costo, podemos encontrar un costo marginal o un ingreso marginal. Ahorita, digamos, una motivación por la que quise simplificar este problema es la siguiente. Aquí, como pueden observar, hay una recta tangente horizontal en x es igual a 0, y este es prácticamente el único punto donde vamos a tener una recta tangente horizontal. Ahora, asíntotas horizontales es un tópico que vamos a ver después en esta clase, pero aquí, digamos, lo que podemos observar es que si este número x se vuelve muy grande, estos dos términos van a ser muy pequeños. Entonces vamos a ver que a medida que trabajemos con números más grandes de x, nos vamos a ir acercando a menos 1.
lo voy a poner aquí esto. Entonces aquí voy a escribir, denotar una línea punteada para indicar que en este caso nos estamos acercando a -1 cuando los valores de x se vuelven grandes. Cuando x es igual a 0, el valor de esta función es 1. ¿Sí? Está bien. Entonces aquí hay una tangente horizontal y lo interesante ahora es que, digamos, si queremos hallar qué pasa cuando los valores de x son muy pequeños o son negativos grandes, es más fácil pensar estos números como negativos grandes que como negativos como pequeños. Pero de pequeños generalmente pensamos en números que están bastante cercanos a ceros. Entonces, si los valores se vuelven negativos grandes, vamos a tener la misma historia. Este menos 1000 al cuadrado dividido más 1000 al cuadrado va a ser un número bastante cercano a -1. Entonces, lo interesante, digamos, con esta información, ¿cómo podemos completar la gráfica? ¿Cómo se les ocurre completar la gráfica? Sí, como una especie de parábola. Sí, aquí subimos y luego aquí bajamos. Entonces, lo importante de haber calculado la derivada es que podemos garantizar de que este va a ser el valor máximo de la función, y solo con estas tres piezas de información ya podemos determinar un montón de información sobre la gráfica. Y cuando tengo la oportunidad, en algún momento siempre les voy a estar mencionando, digamos, que vamos a estar viendo posteriormente en este curso. Entonces aquí vamos a tener este otro problema. Ahora aquí hay algo bien interesante. Este x a la -1 es un 1 sobre x. En algún momento posiblemente pueden pensar en simplificar esta expresión y reescribir esto como 1 más 0.5x dividido 1 menos 0.5x. Eso es correcto también. Ahora aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a aplicar inmediatamente la regla del cociente. Entonces, ¿cómo aplicaría la regla del cociente para este problema? ¿Cuál es el primer término que iría aquí? Sí, menos x por... Sí, menos x a la -2 por... Ajá. Luego hay un signo menos, porque siempre hay un signo menos en esta regla. Copiamos todo el numerador, tal como nos es proporcionado. Y luego por... ¿Me falta algo? Bueno, hay varias cosas que me faltan. Si me falta un dividido, tengo que dividir por el denominador. Y luego aquí, ¿qué otro término me falta? Sí, aquí voy a escribir un paréntesis, porque si no escribo este paréntesis pareciera como que tuviera tres términos. Y si regresamos a la regla del cociente original, siempre resultamos con dos términos. Entonces aquí solo estoy agregando este paréntesis. Si en algún momento observan que estos dos signos se pueden combinar como un más, lo pueden hacer de inmediato. Es bastante recomendable, si no uno puede confundirse un montón. Entonces aquí ya tengo la derivada. Simplemente procedo a simplificar, porque obviamente esta expresión es un poco difícil de trabajar con ella. Aquí puedo sumar exponentes. Menos x a la -3 más 0.5 x a la -2. Aquí hay un menos y menos es más. Todo esto se vuelve más x a la -3. Como que va a haber una cancelación. Y luego aquí esto va a ser igual. Yo creo que si mal no estoy, esto es un más 0.5 x a la -2. Y todo esto dividido este término al cuadrado. Como pueden observar, generalmente el denominador no lo simplificamos mucho, no trabajamos mucho con él. Donde vamos a tener que realizar la mayor parte de nuestras simplificaciones es en el numerador, porque tenemos dos términos que generalmente se van a poder sumar. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Sí.
No. Igual es positivo por el menos al principio. Sí, sí, por eso les decía, si esto es confuso, es preferible tener aquí un signo más y cancelar este signo menos. Y esto ayuda un montón, porque, sí ven, este por este, un x a la menos 3, y este por este, un punto 5x a la menos 2. Y en algunos problemas nos va a pasar de que vamos a tener que trabajar hasta con 3 o 4 signos negativos que se están multiplicando negativamente. Entonces, si en la medida de lo posible pueden anticiparse un poco al problema e ir cancelando todos esos productos de signos negativos, les va a ayudar un montón. Que es prácticamente una de las complicaciones de esta regla. Aquí vamos a tener algo bastante útil. Estos puntos 5 más puntos 5 se suman como unos. Entonces tengo un x a la menos 2 dividido x a la menos 1 menos punto 5 al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 x al cuadrado por x a la menos 1 menos punto 5 al cuadrado. Cualquiera de estas formas son respuestas válidas, solo escribí dos respuestas diferentes para observar que con esta, si queremos graficar esta función vamos a tener un montón de problemas. Vamos a tener, yo creo que como 3 asíntotas verticales, no vamos a tener ningún punto crítico. Graficar esta función sí va a ser más complicado que la anterior. ¿Y eventualmente lo vamos a tener que hacer? Sí, eventualmente vamos a tener que lidiar con estos problemas de cómo graficar funciones. Entonces ahorita voy a continuar con más de estos problemas. ¿Qué se hizo? Yo creo que aquí hay unos problemas que no voy a simplificar. Sí, otra vez siempre viene la advertencia, como vimos con la regla del producto. Varios problemas van a tener varias funciones van a aparentar ser cocientes, y uno puede verse tentado a utilizar la regla del cociente y todo, pero si pueden usar una de las reglas anteriores que vimos con anterioridad y obtienen una respuesta más rápida y más simple, pueden usar de inmediato esas reglas y no tienen necesidad de utilizar la regla del cociente. Si utilizan la regla del cociente van a llegar a la misma respuesta, pero si en algún momento van a requerir simplificar el problema para hacer un análisis posterior, en la medida de lo posible no traten de evitar la regla del cociente cuando se complica demasiado y cuando tienen una regla más práctica. Entonces, aunque la función tenga la forma de un cociente, no es necesario utilizar la regla del cociente, utilizar esta regla. Posiblemente van a preferir simplificar y después derivar. En los primeros dos problemas que trabajamos aquí, si no había mucha simplificación de expresiones. Tal vez en algún momento en este problema con una división larga se podía simplificar un poco. Aquí tal vez si reescribíamos esto como 1 sobre x podían tener una simplificación, pero el punto principal era que aunque simplificaran estos dos primeros problemas, iban a seguir teniendo un cociente. En los problemas que voy a presentar a continuación vamos a ver de que no tenemos necesidad de utilizar ningún cociente. Entonces aquí voy a escribir derivadas de funciones sin utilizar la regla del cociente. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Muy bien, entonces miremos el problema A. A ver, esto los escribí como A de X para que cada problema sea también, cada nombre de la función sea como el inciso. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sí.
10x a la 4. Ajá. ¿Y por qué calcularon tan rápido esta derivada? Porque es pequeña. Sí, Solo tiene una. sí, es prácticamente un polinomio por una constante. Ah, ok, monomio por una constante. Entonces, qué bueno que observaron esto, porque posiblemente después de ver varios ejemplos de la regla del cociente, en algún momento pueden pensar, pero ¿por qué no calculamos esto como la derivada del numerador, que es 10x a la 4 por 3000 menos el numerador por la derivada del denominador, que es 0, dividido el denominador al cuadrado? Entonces, como pueden ver, esto es mucho más difícil que esto. Eventualmente vamos a llegar a la misma respuesta, porque obviamente este segundo término se cancela. 3000 dividido 3000 al cuadrado, ¿cuánto es? Sí, 1 sobre 3000. Llegamos a la misma respuesta. Entonces se obtiene la misma respuesta. Entonces, estas son las buenas noticias. Si utilizan otro método, aunque sea más largo, van a llegar a la misma respuesta y su respuesta va a estar correcta. Pero si en algún momento necesitan calcular la derivada para hacer un análisis, es preferible irse por el camino más rápido. Aquí hay otro problema donde vamos a ver qué se les ocurre hacer aquí. Esta otra, ¿quieren usar regla del cociente o hay algo más? ¿Podemos reescribir esta función de alguna manera? ¿De alguna otra manera? 20 partido quinto x. Sí. 20 partido, ok, x a la 1 quinto. Y luego, porque aquí tenemos una ayuda, ya podemos calcular la derivada de esta función, pero posiblemente hay otra forma. Sí. Y esto está más bonito porque ahora ya está derivada, ¿para qué sería igual? Es una regla de la potencia. ¿Por qué menos un? Porque tenemos esta propiedad de que 1 dividido x a la tanto es igual a x a la menos tanto. Entonces sería, ¿a qué sería igual esta derivada? 20 por un quinto es 5. Es menos 4. Menos 4. Ajá. 6. Aquí en este caso pueden dejarlo como menos 20 dividido 5, no va a afectar mucho la respuesta, es una simplificación menor. Ahora van a observar que con la regla del cociente esta respuesta es mucho más complicada. Solo para practicar la regla del cociente, ¿cuál sería la derivada de esta función utilizando la regla del cociente? Acá 0. No voy a escribir, bueno, escribamos la segunda función solo para mantenerla, para seguir la regla al pie de la letra. Menos. Esto, la derivada de x a la 1 quinto es 1 sobre 5 x a la menos 4 quintos dividido. Sí, x a la 1 quinto al cuadrado, que sería un x a la 2 quintos. Entonces ahorita, como pueden observar, esto es más complicado, pero al final va a ser lo mismo. Esto se cancela, esto se puede escribir como un menos 4 x a la menos 4 quintos, y aquí solo nos quedamos con una resta de exponentes. Menos 4 quintos menos 2 quintos es igual a menos 6 quintos. Entonces ya tenemos la respuesta, nítido. Ahora voy a ponerles otro problema, que eso es generalmente el problema más confuso. Yo creo que este problema lo pudieron hacer sin ninguna dificultad en el laboratorio. Yo creo que hasta en el primer corto les vino un problema similar a este. Entonces vamos a escribir esto como 10 por, aquí hay una raíz cúbica.
luego menos la raíz sexta de x a la 4 más 2x a la menos 2 tercios dividido la raíz cúbica de x. Aquí sí es altamente recomendable que no hagan este problema con la regla del cociente, porque aquí solo hay un pequeño detalle que hay que hacer previo a calcular la derivada. Este es un cubo. ¿Qué podemos hacer aquí? Sí. Entonces ahí te voy a hacer, ok, 10 a la x 7 tercios dividido x a la 1 tercio. Aquí estoy dividiendo término por término. Menos x a la 4 sextos dividido x a la 1 tercio. Aquí lo único difícil es lidiar con estas restas de exponentes. Muy bien. Entonces aquí estoy dividiendo término por término. Muy bien, y ahora que realizamos, todavía no puedo calcular la derivada porque obviamente no quiero hacer 3 reglas del cociente, eso es demasiado complicado. Lo único que necesito es que me proporcionen los exponentes. Este menos este, ¿a qué sería igual? Lo cual es x al cuadrado. Entonces 6 tercios es igual a x al cuadrado. Este otro ese lo pueden escribir como 2 sextos. Ese es un tercio. Sí, es un tercio. Pueden escribir este como un tercio o pueden reescribir este como 2 tercios. Entonces aquí solo hay que practicar un poquito de álgebra, pero no es tan complicado. X a la 1 tercio y luego este este tiene un poquito de truquito. Más 2. Sí, a la menos 1 porque tenemos menos 2 tercios menos 1 tercio. Entonces aquí ya terminamos solo de reescribir el problema, pero ya puedo inmediatamente calcular la derivada. Y la derivada de esta función sería igual a menos y luego el último término ok, nítido. Entonces, como pueden observar, a pesar de que están viendo el tema de la regla del cociente, no creo que tendrían alguna dificultad para hacer problemas como estos durante el laboratorio. Incluso en el corto no hay tanta dificultad. Ahora, a continuación voy a presentar un problema que va a ser por el momento el último problema, digamos, de una función que vamos a trabajar con la regla del cociente. La regla del cociente va a ser todavía más útil cuando tengamos las funciones exponenciales y los logaritmos, porque ahí se está justificado utilizar la regla del cociente. Si les doy que me encuentren la derivada de x por dividido e a la x, ahí sí tienen que usar la regla del cociente. Tal vez en algún momento pueden usar una regla del producto de x por e a la menos x, pero ahí sí no se pueden simplificar las funciones monomios con las funciones exponenciales o logaritmos. Entonces este problema que tengo es un poco como una síntesis de lo que hemos trabajado por el momento durante el curso, combinación de la regla del producto y del cociente. Entonces aquí hay un problema bastante largo y ahora este sí no lo vamos a simplificar. Esto sí es demasiado tedioso simplificar el problema. Y ¿cómo sabemos cuándo hacemos y cuándo no? Generalmente voy a tratar de que, digamos, en los cortos o en los laboratorios les voy a indicar simplifique o no simplifique. Ahora, digamos, si tenemos problemas de gráficas, ahí sí va a estar implícita la simplificación, porque como tienen que extraer información adicional del problema, sí van a tener que simplificar.
Otra cosa como pueden tal vez notar implícitamente si necesitan simplificar o no, pueden observar esta función. Esta función es bastante complicada, no de simplificarse. Vamos a tener 6 términos en el denominador y bueno, por lo menos solo 2 en el denominador. Entonces, aunque la simplifiquemos, vamos a seguir teniendo una expresión que va a tener 6 o 7 términos, tal vez más. Y entonces, si queremos hallar cuándo la recta tangente es horizontal o donde la función es creciente y decreciente, hace que, aunque simplifiquemos esta derivada, todavía no vamos a poder realizar ese análisis. Entonces, ya con problemas como estos va a ser necesario el uso de una calculadora gráfica ahora. Pero aquí, más que todo, como estamos interesados en aplicar las reglas, solo vamos a calcular estas derivadas y no vamos a simplificar porque no miro nada bonito aquí, ni siquiera acá se puede simplificar esto todavía. Si aquí pudiéramos cancelar alguno de estos términos, aquí no podemos hacer nada. Entonces, ahorita, ¿qué problema tenemos para calcular esta derivada? Aquí hay un producto y aquí hay un cociente. Entonces, sí, las dos reglas. La primera que tendríamos que usar sería la regla del cociente. Entonces, este problema lo voy a trabajar de manera muy extendida. Entonces, si aplico la regla del cociente, necesito calcular la derivada del numerador, que ahorita no la voy a calcular, solo voy a indicar que tengo que calcular la derivada respecto a t de toda esta función. Esto, si desean, pueden calcular de un solo la regla del producto de inmediato. Lo único es que tomen nota que van a haber 2 términos que van a estar multiplicando al denominador. Entonces aquí ya tengo la derivada del numerador por el denominador menos, y ahora que necesito escribir. Sí. Una gran ventaja que tienen con estos problemas es que en algún momento pueden calcular la derivada del denominador de primero y multiplicarlo por la derivada del numerador para organizar un poquito más la información. Y luego, ¿qué es lo único que me falta? Dividir esto por el cuadrado del denominador de la función original. Entonces aquí lo único que necesito hacer es calcular esta derivada. Tomemos en cuenta que tenemos corchetes, entonces aquí vamos a tener 2 términos que van a multiplicar a este término que tenemos multiplicando estos 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada de este corchete? 5t más 1, mucho cuidado con los paréntesis. Ah, sí, gracias, 5t a la 4. Muchas gracias. Vamos a borrar aquí un pedacito de acá. Muy bien. ¿Me falta algo más? ¿La segunda parte? Ajá. T5 más t por... Entonces, necesito cerrar corchetes. Ya multiplico esto por t al cubo menos 1. Menos... y esto también aquí necesito multiplicar por paréntesis. Mucho cuidado, si no la expresión cambia completamente. Menos 3t al cuadrado por todo esto. ¿Ya está aplicando la regla entonces de una vez? Sí. Vamos a cerrar este mensaje extraño. Ya se está aburriendo la computadora. Muy bien. Entonces, en algún momento, si no tienen mucho que hacer y ya se cansaron de los cursos, de jugar en los celulares, de ver videos en YouTube, lo que pueden hacer es tratar de simplificar esto un poco. No van a simplificarlo mucho, pero aunque sea se va a simplificar un poquito. Pero ahí sí, solo si no tienen nada que hacer. Yo creo que vamos a tener que cerrar la puerta porque como que va a haber un evento. Entonces, este es más, sí. Al principio
Bueno, lo que se podía hacer desde un principio era calcular de inmediato esta derivada. Lo único es que tienen que tener cuidado con los corchetes, porque a la hora, si por ejemplo no hubieran incluido estos corchetes, aquí ya tenemos un problema completamente diferente, ¿sí? Pero el laboratorio sí está bien. Ah, sí, generalmente en el laboratorio o en los cortos, cuando no queremos que realmente simplifiquen, les ponemos así, no simplifique. Ahora sí vemos de utilidad simplificar, van a ver ese mensaje, pero es porque va a haber una razón detrás de simplificar. Entonces aquí simplemente quedaría el problema. Pueden haber un poco más de simplificaciones, pero no aporta mucho al curso hacer una simplificación como tal. Entonces ahorita vamos a ver nuevos problemas aplicados. Ya podemos hacer cualquier problema de ingreso y costos que involucre cocientes, pero ahorita vamos a ver otros problemas de economía, y estos son problemas muy útiles porque nos permiten analizar cómo se comporta el gasto en una familia o en un país o en una empresa. Y obviamente hay muchas teorías que relacionan el consumo con el ingreso, pero generalmente lo que se tiene es de que el ingreso es variable independiente, y dependiendo de cuánto uno tiene de ingresos, eso va a consumir uno. Entonces aquí vamos a tener una función de consumo. Entonces esta función de consumo, vamos a decir que el consumo que vamos a consumir o que va a consumir un país o un hogar está relacionado con el ingreso que uno tenga. Entre consumo e ingreso. Ahora, generalmente lo que sucede es que esta función de consumo va a tener siempre una derivada positiva. Entre más tenga uno ingresos, más va a consumir uno. Entonces incluso a nivel país, generalmente DC de I va a ser positivo. Hay otra adición, que la segunda derivada es negativo, que es esa que es un ingreso marginal, un consumo marginal decreciente. Esa por el momento no la voy a hablar, pero entonces generalmente a medida que uno gana más, uno consume más. Y esta función de consumo se puede suceder a nivel de país, hogar bueno, empresa no tanto, hogar o grupo económico. Entonces lo interesante es que con la función de consumo no solo vamos a poder predecir qué tanto estamos consumiendo, sino también qué tanto estamos ahorrando. Entonces, digamos, ¿cómo se define el ahorro? Digamos, pero es si ingresamos tanto y consumimos tanto, ¿cuánto sería nuestro ahorro? Sí, sería ingresos menos egresos. En este caso el ahorro lo vamos a denotar con la variable S mayúscula, posiblemente porque es savings. Entonces esto es consumo menos ingreso. Entonces tenemos ya estas dos relaciones. Con una función de consumo podemos determinar también el ahorro. Y ahorita lo que le interesa mucho a los economistas es qué sucede si el ingreso de uno aumenta en una unidad. ¿Qué tanto vamos a gastar respecto al nuevo nivel de ingresos? Esa pregunta se contesta por medio de la propensión marginal al consumo, y el complemento sería la propensión marginal al ahorro. Entonces ese análisis marginal es bastante útil porque, digamos, generalmente uno está diciendo, bueno, si la razón por la que no puedo ahorrar es porque mi nivel de ingresos es bajo, pero si tengo un nivel de ingresos mayor ya empezaría a ahorrar. Entonces lo que hace la propensión marginal al consumo, toma en cuenta, bueno, tu nivel de ingresos va a aumentar, pero ahora también vas a consumir más, pero
proporcionalmente, digamos, con lo que vas a ahorrar y vas a consumir, ya, bueno, tu nivel de ingresos solo va a aumentar en tantas cantidades respecto a la unidad monetaria adicional. ¿No sería ingreso menos consumo? Ah, sí, gracias, ingreso menos consumo, sí. Y aquí lo tenía bien. Sí, esta sería la propensión marginal al que sería el gasto, la deuda. Entonces esto sí es ingresos, gracias, ingresos menos costos. Entonces lo bonito de las derivadas es que en vez de tratar de hacer todos esos análisis que les estaba explicando, simplemente definimos la propensión marginal al consumo como la derivada de la función del consumo respecto al ingreso. Entonces esto nos está diciendo qué tanto adicionalmente vamos a gastar, el gasto adicional, el consumo adicional, si el ingreso aumenta en una unidad. Entonces, generalmente lo que se considera es que esta función de propensión marginal al consumo es decreciente. A medida que uno tiene un mayor nivel de ingresos, va aumentando el nivel de consumo de uno, pero no en una proporción menor. Entonces, eventualmente, cuando uno llega a un suficiente nivel de ingresos, ya uno empieza a ahorrar un montón. Entonces, hay una cantidad que está bastante relacionada con la propensión marginal al consumo, la cual es la propensión marginal al ahorro. Y lo bonito es que cómo podemos calcular la propensión marginal al ahorro es la derivada del ahorro respecto al ingreso, y aquí tenemos esta relación, y ahí es donde esto nos va a ser bastante útil. Pues esto se va a hablar un montón en macroeconomía. Yo creo que ahí en economía han visto que ya sea en economía 1 o en economía 2 las propensiones marginales al consumo, al ahorro. Antes esto sigue siendo nuevo. Bueno, entonces cuando llegue en macroeconomía, si mal no estoy, el siguiente semestre o tal vez en el cuarto, esto va a ser bastante útil. Entonces, digamos, la propensión marginal al ahorro es simplemente la derivada del ahorro respecto al ingreso. Entonces, ¿cuál es esta derivada del ahorro respecto al ingreso? Tenemos que tomar la derivada de esta función. La derivada del ingreso respecto al ingreso, ¿a qué es igual? DI sobre DI. Sí, 1. Y esta derivada del costo respecto al ingreso. Simplemente lo dejamos como DC DI mayúscula, o 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces aquí tenemos una relación bastante bonita. Nos está diciendo, bueno, dependiendo de lo que gastemos, lo que vamos a ahorrar es la diferencia. Entonces esto les está diciendo en cuánto van a ahorrar el ahorro adicional. Si el ingreso aumenta en una unidad. Entonces generalmente vamos a tener la siguiente relación, y esta relación es bastante útil desde el punto de vista económico, intuitivo, y también desde el punto de vista matemático. La propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, ¿a qué sería esto igual? A 1, sí. ¿Por qué a 1? Aquí lo estoy escribiendo, digamos, en palabras. Pero aquí observen esto. Esta es la propensión marginal al consumo y esta es la del ahorro. Si sumamos estas dos, nos va a dar 1. Y lo bonito de esta relación es que nos está arrojando un montón de información. Nos está diciendo, como prácticamente cuando tenemos de conocimiento intuitivo, lo que no estamos consumiendo lo estamos ahorrando, y lo que no estamos ahorrando lo estamos consumiendo. Entonces aquí tenemos que DC mayúscula de I más DS de I mayúscula es igual a 1. Entonces esta es una bonita relación.
Ahora, posiblemente lo que puede pasar es que en momentos cuando, digamos, el nivel de ingresos es bajo, siempre uno tiene un consumo que uno tiene que realizarlo porque es un consumo como de subsistencia. Entonces, digamos, por más bajo que sea el nivel de ingresos, tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar gastos de alimentación. Entonces puede que en algún momento esta propensión marginal al consumo sea igual a 1. Entonces, si la propensión marginal al consumo es mayor que 1, esta cantidad se vuelve negativa. Entonces, ¿eso qué les está diciendo? Están como que endeudándose. Entonces, si en algún momento tienen una propensión marginal al ahorro, posiblemente eso significa que están adquiriendo un préstamo o un crédito para satisfacer el nivel de consumo. Entonces, tenemos estos problemas. Estos problemas, lo único que nos van a cambiar los problemas que hemos visto con anterioridad es que ahora vamos a tener otros problemas aplicados donde tenemos que hacer otras aplicaciones. Matemáticamente seguimos con la idea derivada. Entonces ya tenemos otra interpretación más de la derivada. Pendiente la recta tangente, ingreso marginal, costo marginal, razón de cambio instantáneo y ahora también una propensión marginal al consumo y al ahorro. Entonces, la función de consumo de un hogar es aquí les voy a poner esta función de consumo, y como pueden ver hay una parte que tienen como que un consumo fijo, aunque no estén generando ningún ingreso, es necesario que hacer ese gasto. Posiblemente las personas que se retiran en algún momento saben de que bueno, ya me retiré, no estoy generando ningún ingreso, pero voy a continuar con mis gastos de manutención. Y posiblemente en esas etapas de la vida ellos pensaron, bueno, todo lo que estoy ahorrando ahorita me va a servir para la etapa de la vida en que ya no esté generando ningún ingreso, pero de lo que ahorré puedo mantener en mi nivel de consumo, o un nivel de consumo básico. Entonces voy a escribir aquí que donde el ingreso está dado en miles de dólares. Trabajé en miles de dólares porque es más fácil que esto que andar poniendo todo esto como 3.000, 2.000 y 3.000. Entonces vamos a ver cuánto va a gastar y consumir esta persona. Encuentre la propensión marginal al consumo y al ahorro cuando I es igual a 64.000. Voy a poner I es igual a 64, pero en realidad estamos trabajando con este nivel de ingresos. Entonces aquí estamos hablando mensualmente que de unos 5.800 dólares. Estamos hablando alrededor que esta persona está ganando como aproximadamente 40.000 quetzales mensuales. Personas que ganen esto, tal vez digamos el presidente del Banco de Guatemala, un diputado, si empezamos a sumar las dietas. Entonces vamos a ver qué tanto consume esta persona que tiene un nivel de ingresos para Guatemala bastante bueno. Incluso en Estados Unidos todavía está sobre el promedio, porque yo creo que el ingreso per cápita en Estados Unidos está alrededor de 51.000 dólares. Entonces es una persona que está relativamente bien. Pero miremos qué tan bien, porque qué tanto está consumiendo. ¿Cómo encontramos la propensión marginal al consumo? Voy a regresarles a la web. Sí, es simplemente la derivada del consumo respecto al ingreso. Entonces esto es lo bonito de estos problemas, les puedo poner funciones bien extrañas. Entonces la propensión marginal al consumo es la derivada del consumo respecto al ingreso, y esta sería igual a ¿cuál es la derivada de 3? 0. Luego la derivada de esta otra función 1. Ya.
Sí, y a la y a la menos un medio. ¿Por qué a la menos un medio? Porque esto es y a la un medio. Y la derivada de y a la un medio es 2 por un medio por y a la un medio menos 1. Esto es, voy a volver a reescribir esta función aquí. La voy a escribir como 3 más 2 por i a la 1 medio más 3 por i a la 1 tercio. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? 2 por 1 medio. Y luego esta otra. La regla de la potencia. Sí, y a la menos 2 tercios, sí. Para volver este problema fácil de trabajar, por eso es que agregué estos números enfrente. Entonces, lo que esta persona va a estar gastando es esta función. Parece que a medida que aumenta su nivel de ingresos, como que esa derivada se va volviendo más pequeña. Entonces aquí lo único que necesito hacer es, bueno, si esta persona tiene este nivel de ingresos, necesito calcular cuál es el valor de esta derivada cuando i es igual a 64. Cuando i es igual a 64. Entonces esto es igual a 1 dividido a la raíz cuadrada de 64 más 1. Este 64 lo voy a escribir como 4 tercios elevado a la menos 2 tercios. Como tienen calculadora, no es del todo necesario que hagan esta simplificación. Pueden tratar de evaluar 64 a la menos 2 tercios. Yo creo que les va a dar como 1 dividido 16 o algo así. 1 dividido 16. Nítido. Y esta otra, 1 dividido a la 8. Ahora puede que les quede 1 dividido 16 o que les quede 0.5, 25, 12, 0.065 si mal no estoy. Entonces si suman todo esto, les va a quedar un punto 24. 3.16avos, que es 0.1875. Ok, gracias. Muy bien. Y aquí está bueno, aquí se me olvidó indicar que queremos interpretar este resultado. Este resultado, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué pasa si el nivel de ingresos de esta persona aumenta a 64.001? ¿Qué tanto más va a consumir y qué tanto más va a ahorrar? Va a consumir solo 19 centavos, lo que quiere decir que está ahorrándose 81 centavos. Entonces esta persona posiblemente es una persona muy acomodada, es una persona incluso en cierta forma que no quiere gastar mucho. Ajá. Sí, que es coa. O posiblemente soltero. O soltera. Por más que uno quiera gastar, si uno es soltero, uno no puede gastar tanto, a menos que ya uno se meta a hacer un montón de gastos superfluos. Pero ya con la familia, posiblemente este 3 se va a devolver un 30.000. O sea, ahí sí que de gastos fijos. Por ingreso adicional de $1. Muy bien. Entonces, solo me falta calcular una propensión marginal más. La propensión marginal al ahorro. ¿Cómo calculo esta? Sí. No es necesario que volvamos a calcular todas las derivadas. Simplemente indicamos que la propensión marginal al ahorro es la derivada del ahorro respecto al nivel de ingresos, y esto siempre va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al consumo, como ya la calculamos. Entonces es una persona que ahorra un montón, posiblemente todavía viva con su familia. Eso creo que es igual a que un punto 8125. Muy bien.
Entonces esta persona está ahorrando alrededor de 81 centavos por cada unidad de ingreso que adicional que tiene. En una unidad. Ahora, con este problema hay que tener mucho cuidado porque, y esto es más que todo teoría económica, hay una cantidad que se puede considerar como consumo o como ahorro, y esto es un gran debate desde varios puntos de vista, la cual es la inversión. Entonces posiblemente en este modelo están considerando la inversión como un ahorro, y posiblemente a esta persona le estamos tachando de tacaña, estamos diciendo, a ver todo lo que está ahorrando, ¿por qué no le pedimos prestado dinero? Posiblemente lo que está haciendo esta persona es que tiene dinero invertido en una empresa, entonces una inversión se considera como un ahorro. Pero ahora lo interesante es desde el punto de vista de una empresa, generalmente la inversión se considera como un gasto, y dependiendo de qué filosofía predomine a la hora de los temas fiscales, si se considera la inversión como un gasto, hay deducciones fiscales, pero si se considera como un ahorro, en vez de tener deducciones fiscales, uno tiene que pagar impuestos sobre lo que uno está en teoría ahorrando. Entonces ese es un debate que es interminable, y más para países que tienen baja carga tributaria, o países que tienen déficits presupuestarios, que prácticamente es cualquier país del mundo, porque Estados Unidos tiene una deuda bastante elevada. Entonces ahí está. Voy a revisar cómo estoy de tiempo. Yo creo que vamos bastante bien con la clase. 12:30. Sí, las 2:30. Quiero ver, antes de darles un preview al tema que vamos a ver el miércoles, quiero ver si tienen alguna pregunta sobre este tema, si quieren que practiquemos más problemas de la regla del cociente, porque la regla de la cadena posiblemente quieren verla ustedes hasta el miércoles. Pero sí les recomiendo, las notas de la regla de la cadena están subidas en mi leerlas en la mayor medida lo posible antes de la clase, porque lo más difícil de la regla de la cadena es ver la prioridad que tienen esas operaciones, digamos, cuál es la función más externa, y vamos a ir tomando derivadas de una función, y luego qué funciones nos quedan por derivar, qué funciones nos quedan por derivar. En algún momento vamos a tener que hacer reglas de la cadena para composiciones de 3 o 4 funciones, entonces eso es bastante complicado. Entonces ahorita voy a continuar con un poquito más de problemas de la regla del cociente. Voy a agregar unas reglas de derivación que cuando las miremos en el capítulo 12 ya simplemente las vamos a usar, porque esto vuelve los problemas mucho más bonitos. Ya trabajar con polinomios se vuelve un poco tedioso. Yo creo que este es un ejercicio 5. Entonces esto les va a ayudar un montón. Lo bueno es que cuando ya presente esa, decir, bueno, ya las conocemos. Vamos a ver aquí que necesitamos. Necesito un f de x es igual a e a la x dividido x a la menos 1. Y aquí no vamos a simplificar porque solo queremos revisar si estamos familiarizados con la regla de la cadena. Entonces aquí solo hay un pequeño detallito. El detallito va a ser de que la derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial y la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre x. Aquí vamos a escribir esto de manera más clara. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería esta derivada igual a? La derivada de a la x es igual a e a la x. Luego, ¿cuál es el siguiente término que escribo? X menos 1 menos e a la x por... Sí, el 1 es prácticamente, lo podemos dejar implícito, dividido.
Sí, aquí hay muy pocas simplificaciones. Yo creo que todavía se medio puede simplificar esto. E a la x, x a la menos 1, menos 1, es un x a la menos 2. Este posiblemente sí sea necesario simplificarlo en algún momento si queremos hacer un tipo de gráfica con esta función. Entonces vamos a trabajar un poquito más de problemas. Problemas con logaritmos, tal vez. Un problema un poquito más desafiante, un x al cuadrado, logaritmo de x, dividido, ¿qué? Un x más 1. Y solo voy a ponerle la derivada del logaritmo, esa todavía quiero que esté aquí. Entonces, digamos, ¿cómo lo trabajaríamos? Sí, se combina. Hagámoslo combinado, sí, hagámoslo con un paso adicional. La derivada de este producto. Sí, 2x por lnx más. Aquí solo lo voy a escribir así porque así organizamos un poquito más la información. Menos. Ajá. Y otra vez una derivada que se vuelve 1. Y vamos a poner aquí un x más 1 al cuadrado. Entonces ahora sí todavía necesito calcular esta derivada, pero esta derivada aquí es igual. Aquí necesito 2x. Ajá. ¿Sí? Por 1 sobre x o x al cuadrado dividido x. ¿Por qué x al cuadrado dividido x? Porque la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre x. Aquí va a haber una pequeña simplificación, pero hasta aquí llegaría con este problema. Entonces esto es lo bonito, poder practicar problemas adicionales. Una pregunta. ¿Sí? En la Ajá. simplificó la función derivada. Simplifiqué un poco, factoricé la c a la x y luego, como este es un término común, tenemos x menos 1 menos 1. Y solo hice esto, solo factoricé la a la x. Este problema va a estar bastante bonito para graficar. Un problema como este es bonito para simplificar, para graficar, y también para volver a mencionar la idea de que porque en algunos problemas sí es necesario simplificar. Este punto x es igual a 2, posiblemente va a ser un máximo o un mínimo. Yo siento que tal vez va a ser un mínimo. Vamos a tener aquí unas asíntotas verticales, va a estar bien bonito este problema de graficar. En algún momento no se sorprendan si regresamos a este problema. Pero, ¿sí? Ese 1 no está como multiplicando el x. El x, hay otra forma de hacerlo, que tal vez esto lo hice demasiado rápido. X por e a la x menos e a la x menos e a la x. Entonces, ¿cómo se puede simplificar esto? X, e a la x, y luego estos ¿cómo se pueden combinar? Menos 2x, menos 2e a la x. Entonces ya factorizo el e a la x y llega a lo mismo. Si es bueno que siempre me pregunten esto, porque vamos a veces que en algún momento tomo un atajo que puede ser un poco, que no es el más fácil de entender. Vamos a escribir esta otra función. Esta es una función que va a ser una razón por la que teníamos este triple producto. Problemas así todavía no van a haber en el corto porque todavía no tenemos ya la x y el nx, pero ahorita ya podemos animarnos a hacer esta derivada. En el laboratorio van a tener la derivada de un triple producto. Entonces, ¿cuál sería igual es la derivada de esta función a? ¿Se recuerdan cómo era el producto de tres funciones? ¿Qué hacíamos con los relevos? La primera derivada. Sí, ajá. 2x. Ajá. Y lo otro lo copiamos. Ajá. Después
La derivada de la segunda. La derivada de la segunda, la cual es igual a x. Entonces aquí no cambia, pero... ¿Y luego? No. ¿Y la derivada del nx? 1 sobre x, nítido. Eso sí, lo pueden simplificar como x sea la x, está más que bien. Entonces, como pueden ver, ya incluso en algún momento estamos empezando a trabajar con el capítulo 12. Aquí les voy a poner otro problema. Ese es un problema motivacional. Van a ver ahorita por qué. Si alguien ya conoce una forma más rápida de hacer este problema, excelente, porque aquí se vale estar adelantados. ¿Cómo podemos calcular esto? Me gusta esa forma porque, digamos, aquí, ahorita la única forma como conocemos para hacer esta derivada es expandiendo y luego derivamos. Sí, esa es más que todo la idea. Ahorita, solo para motivar por qué queremos usar la regla de la cadena, tengo que expandir este cuadrado. Entonces aquí tengo x al cubo por x al cubo es igual a x a la sexta más 2x al cubo más 1 y luego y' de x, ya continúa acá, es igual a 6x a la 5 más 6x al cuadrado, si mal no estoy. Y aquí solo por curiosidad voy a simplificar, voy a factorizar el 6x al cuadrado. Y aquí voy a dejarles un detallito interesante. Aquí digamos qué está pasando acá. Varias personas ya me recomendaron que lo que hiciera es que tomara la derivada de esta función externa, que podemos considerarla como la derivada de una función cuadrática, 2 por este paréntesis a la 1. Y luego, como tenemos otra función adentro del cuadrado, tomamos posteriormente la derivada de la función interna, que sería un 3x al cuadrado. Entonces esto sería igual a 6x al cuadrado por x al cubo más 1, lo cual es la misma respuesta, pero aquí pueden observar que hay una gran ventaja. No tenemos que expandir y en algún momento podemos tener problemas todavía más complicados. Digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un problema aquí? Como este. ¿Cómo podemos calcular esta derivada? Más o menos teniendo informalmente esta idea de calcular productos de derivadas de dos funciones. Sí. Ajá. Ajá. ¿A las cuánto? A las 9. Muy bien. ¿Por? Entonces aquí lo que estoy escribiendo es la famosa regla de la cadena. La regla de la cadena voy a escribírselas hoy y también el miércoles después del corto la voy a escribir. Como tenemos tiempo podemos aprovechar para hacer esto. La derivada de una función evaluada en otra función es igual a la derivada de la función externa. Ese es 11.5, ¿verdad? Estos son ya 11.5. Estoy tratando de hacer como los episodios de Batman. O como cuando miran varias series que después de que terminó el programa siempre les ponen, bueno, en el siguiente episodio vamos a ver la regla de la cadena. Entonces, una pregunta que quiero revisar con ustedes. ¿Conocen cómo es una composición de funciones? Una composición de funciones es evaluar una función dentro de una función.
porque esto es precisamente el fundamento de la regla de la cadena. Cuando tengan una composición de funciones, lo que se hace es que se toma la derivada de esta función y se multiplica por la derivada de la función que está dentro de la composición. Entonces esta va a ser una regla en la que vamos a ver un montón de ejemplos, y como vamos a ver, esta composición en algún momento puede estar bastante escondida, uno no se imagina cuál es la función externa e interna. Entonces ahí es donde vamos a estar dedicando la mayor parte del tiempo, y donde se van a poner mucho más bonita esta regla es con funciones exponenciales, con logaritmos se puede hacer, tienen problemas muy interesantes con la regla de la cadena. Yo creo que ya hice más que suficiente y todavía tenemos 7 minutos. Puedo atender dudas personales. El laboratorio lo pueden empezar a trabajar, está subido en View, pero siempre y cuando, digamos, lleguen al laboratorio para que se les cuente la asistencia y todo, para que se les resuelvan las preguntas. Pero ya tienen el laboratorio disponible en View. Acá, esto sí lo entendí, ¿verdad? Pero acá, ¿cómo lo hizo? O sea, multiplica 3 por, este lo bajo, digamos, 3 por 2, 6. Bajo el exponente. Ajá. Sí, sí, porque eso lo pienso como que fuera esto, ¿ven? Ajá. Entonces la derivada de esto es 2. Ya. Pero como aquí tengo una función, necesito multiplicar esto por la derivada de la función que está dentro. Y por eso solamente al cuadrado, porque el 1 Sí, ajá. Gracias. Este yo lo hubiera resuelto así. Aquí hay que tener cuidado, esto es un 20 a la x a la 4 quintos, porque aquí no estás pasando ese término de numerador. Cuando ya se pasa el numerador, se pasa como un 20 por x a la menos 4. No entendí, muy raro. Aquí, ya vi que hiciste, sí, ya vi que hiciste. Entonces, derivé este y este lo dejé normal, pero entonces se tenía que hacer así, pero no entiendo. Bueno, yo creo que lo hiciste fue esto. Voy a derivar, bajé el 1/5 de x. Ya sé que menos hiciste. 4. Este sí es un quinto, ya sé que hiciste, sí. Ya. Sí, mucho cuidado con esta regla. Este número está en el denominador. Entonces esto no es igual a esto. Pudieras haber hecho esto si el problema es este, 20x a la 1/5. Si es un 20x a la 1/5, sí.